Están todos dormidos, parece todavía hoy. No se despertaron. ¿Cuándo es el parcial? ¿Cuándo es el primer parcial? Matías, Te escucho, hola, compañero. compa. Sí, Eh, ¿Ya llevaste a producción con Firebase algunos proyectos? eh, sí, por ejemplo, tengo un sitio web personal que tengo desplegado ahí. Lo que más utilizo de Firebase es su hosting, porque cuando utilizo React, por ejemplo, hay veces que tengo que mostrar los proyectos y es muy sencillo hacer el despliegue para enviar por correo, ya sea a mi jefe, le muestro la página y en caso de que te toque, entonces ahí se pone en producción localmente, ¿verdad? Pero ya llevé a producción y funciona bastante bien. Excelente. El hosting es gratis, pregunta Alejandro. Sí, es totalmente gratuito. Es totalmente gratuito. Pero como les comenté, tiene una cuota gratuita. Está las Mm. 24 horas activo, pero si, por ejemplo, tu sitio web es muy utilizado y tiene, no sé, 1000 peticiones al día, entonces ahí sí te pone Ya pasa ya a otro te pone nivel. un costo. Si Firebase no te cobra un costo fijo, pero te cobra de acuerdo a lo que se utiliza. Porque hay servicios que te cobran ya por X monto, depende de los recursos que quiera en tu servidor, pero en este caso, dependiendo de qué tanto se use, ahí te pasa una factura a fin de mes. Entonces, pero todo lo que yo mostré es gratuito. Podés tener tu página ahí, puedes usar su storage en su servidor de autenticación para loguear usuarios y eso. Pero para empezar es todo gratuito. Sí, el modelo estándar en la nube, el modelo Pay as you go se llama. Entonces uno paga lo que usa. ¿Sí? Entonces ahí es donde Sí. eh, está una de las ventajas de la nube, ¿verdad? Pero hay muchos modelos. La nube es algo muy complejo. Al final uno intenta pagar otra vez por algo más fijo cuando ya está en producción, por, bueno, por los costos, ¿verdad? Porque se hace más, se hace más apetecible, ¿sí? Cuando yo contrato fijo otra vez al final a un año, a 2 años o lo que sea. Entonces, eh, pero esa es una de las características de la nube, que puedo elegir cómo pagar. Muy bien, Matías. Otra consulta. Bueno, gracias, Matías. Muy interesante la Dale. propuesta que nos trajiste, sí, digno de profundizar un poquito más. También porque es una alternativa. Ahora voy a mostrarte que se puede poner en producción y demás. Entonces es una herramienta más que tenemos. ¿Sí? Entonces otro punto a favor de las bases de datos en conjunto con el desarrollo como lo vimos ahí. ¿Sí? Muchas gracias, Matías. Muy interesante. Y esperemos que alguien nos muestre otro tema también así de interesante en las siguientes clases. Dale, bro, dale, bro. Bueno, entonces acá ya estamos grabando. Sí, el profe Mario Jorge eh, ya hizo su trabajo, no está leyendo los mensajes, parece que se fue él a jugar pádel ahora. Bueno, 3 semanas tenemos para el examen parcial, una eternidad, vamos a dar mucho contenido todavía, no se preocupen, va a dar gusto todavía esto. Pero ya estamos llegando, ¿eh? Voy a compartir toda mi pantalla, espero que no vean nada, no tengo nada. Toda mi pantalla. Bueno, entonces ahora tenemos que hablar a ver, para evitar ignorarle. ¿Sí? Ahí estamos viendo todo lo que
Sí, ya te dije, Google, no quiero, no me importa. Bueno, tenemos que hablar de algo que se llama normalización. ¿Sí? Entonces, nosotros estamos hablando del modelado, modelado que relación, tenemos ciertas reglas que nos llevan a un modelo relacional y, pero estas reglas, como el propio Jorge nos está explicando muy claramente, son como reglas un poco más empíricas, ¿sí? Que tratan de modelar del mundo real a entidades, relaciones, cómo se relacionan, cuáles son los atributos y demás. Entonces, como que yo voy poniendo y un poco del relevamiento de los requisitos funcionales, se llaman eso, del relevamiento de lo que realmente sucede. Yo voy poniendo, por ejemplo, la entidad, no sé, cajero, vendedor, producto, artículo, ¿sí? Depósito, y luego voy poniendo los atributos, código, nombre del empleado, apellido, fecha de nacimiento, entonces familiares, todo eso que estábamos nosotros, que estábamos viendo en las clases. Pero y después pasamos a un modelo relacional y teníamos 3 reglas básicas de transformación del modelo entidad-relación al modelo relacional, donde ya teníamos unas tablas, del concepto de unas tablas reales, ¿sí? Con los atributos definimos las claves primarias y demás. Pero nosotros ahora tenemos que agregarle un nivel más una capa más de control o de calidad a nuestro modelo, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Y ahí ya entra algo más formal, mucho más formal, en el modelo, en el modelado de datos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que es más formal? Y son las matemáticas. Y la matemática es el corazón y los músculos de las bases de datos, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que saber nomás que esto existe y se basa en las matemáticas, pero nosotros vamos a estudiar, le hacemos un resumen muy por arriba ya de cómo funciona esto, ¿sí? Después más adelante también vamos a ver que el SQL es la aplicación de la matemática relacional, la lógica que estudiamos desde el preescolar, ¿sí? Nos preguntamos, ¿para qué es lo que sirve esto en la vida? Bueno, para esto sirve, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a saber que cuando definimos un atributo y cuando creamos una tabla y cuando definimos como clave primaria y después cuando consultamos los datos, eso está basado en una matemática que se llama álgebra, específicamente el álgebra relacional, ¿sí? Pero nosotros vamos a preparamos un resumen para que ustedes entiendan ya a otro nivel, a un nivel más alto, ¿sí? Entonces voy a buscar acá aquí está. Bueno. Entonces nosotros tenemos que hablar un poco de la normalización y yo le dije que es un poco... Se me fue. Es la aplicación de ciertas reglas, ¿sí? Entonces, vamos a ver un poco qué es lo que nos dice esta regla y en qué es lo que nos va a ayudar, ¿sí? Entonces, para empezar, tenemos una cita que habla un matemático, estadístico, ingeniero eléctrico, electrónico que se llamaba William Edwards Deming, famoso en los Estados Unidos, ¿sí? No hace falta que ustedes lo conozcan, ¿sí? Yo tampoco lo conocía, solo busqué una cita interesante, después vi su trabajo y creó muchos protocolos y trabajó bastante en el ámbito de la computación. Y él decía, en Dios confiamos, ¿sí? Todos los demás tienen que traer datos, ¿sí? Entonces, allá por los 50, 60, 70, ya él veía la importancia de los datos y decía básicamente, en el fondo, no importa si creemos o no en Dios, lo que está diciendo es, tenemos que tener evidencias de las cosas, por eso es importante que estudiemos a las bases de datos y a los datos, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista de los sistemas de información, ¿sí? Bueno,
Entonces, nosotros hablamos del diseño relacional, estamos hablando de las entidades, el modelo de entidad-relación. ¿Qué es lo que hacemos? Identificamos entidades, identificamos relaciones y transformamos con nuestro modelo, con nuestras reglas básicas. ¿Cuáles eran las reglas básicas que tenemos para pasar del modelo de entidad-relación al modelo relacional? ¿Se acuerdan de esas reglas que teníamos? ¿Cuáles eran? No es de N a M, 1 a N, así. Esas reglas, profe. Sí, esa. ¿Cuáles eran las reglas para pasar del modelo de entidad-relación al modelo relacional? Que ustedes ya son unos expertos. ¿No se acuerdan más? Profe, ¿no era que toda No entidad pasaron equivale a ningún... ¿no era que toda entidad equivale a una tabla? Toda entidad equivale a una tabla, perfecto. Después, todas relaciones 1 a n se propagan, dice Catherine, Alice, Gaona, muy bien. NM siempre se crea otra tabla, perfecto. Ustedes son unos capos, ¿verdad? Saben. Entonces, esas reglas nosotros tenemos y con esas reglas básicas podemos crear un modelo relacional, ¿sí? Las tablas, las entidades, las relaciones, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos nuestro modelo de el centro educativo. ¿Se acuerdan que vimos en la clase anterior el centro educativo? ¿Sí? Y entonces esto ya es el resultado de aplicar estas reglas, ¿sí? Ahí ya tenemos tablas, tenemos todas las entidades, pasa a ser una tabla, la 1 a n ocurre en la propagación de clave, que estamos viendo aquí, ¿sí? Esta era la propagación de clave, que venía en este sentido, ¿ven? Dibujando acá, ¿sí? Y las tablas n a m tienen otro comportamiento, ¿sí? Entonces, buscamos una tabla n a m acá. No sé dónde tenemos, si es que teníamos acá. Creo que era libros. ¿Dónde estaba? En este caso creo que no teníamos ninguna NAM. Creo que sí, aquí está, sí. Entonces era la inscripción, ¿sí? ¿Se acuerdan? Entonces, desde el punto de vista libro-sección, era que un libro puede pertenecer a varios módulos. Entonces, esta era una relación NAM, ¿sí? Que pasó a ser, aquí vemos una nueva tabla que no estaba en el modelo de relación y se llama libro-sección. Ok, nosotros creamos esto con las reglas que aprendimos hasta ahora. Pero tenemos que irnos más allá de esto, ¿sí? Entonces, ¿cómo sabemos? Y ahí ustedes me dice Matías que tiene un modelo, ¿sí? Después me dice Alejandro que tiene otro modelo, Brenda tiene otro modelo, ¿sí? Y ahí cada uno entonces tiene otro modelo. Catherine, Alice tiene otro modelo, pero entonces nos decimos, bueno, ustedes nos preguntan cuál es el modelo correcto, cuál es el mejor. Entonces le decimos hasta ahora, y no puedo decirte cuál es mejor porque depende del problema que estoy modelando, depende de los datos, depende del relevamiento. Ok, pero en verdad yo puedo definir, y le decíamos nosotros en otras clases, al final los modelos cuando están depurados y refinados son muy similares. Sí o sí terminan en ser un modelo muy, muy similares cuando pasan por las etapas de refinamiento, ¿sí? Entonces, para eso tenemos que llegar a uno de los caminos a través de la normalización. Entonces nos permite unificar o migrar al modelo de una forma con la cual es comparable respecto a otro modelo, ¿sí? Entonces, esa es una de las grandes ventajas que tiene la normalización, el modelo relacional normalizado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos cuando estamos modelando? Creamos entidades, creamos relaciones y el objetivo principal era que se mantenga la información, que la información no se distorsione, no se pierda, no cambie, ¿se acuerdan eso? Y
mantener una redundancia controlada. Ya nosotros entendemos ahora por qué hablamos de redundancia controlada y también se lo llama redundancia mínima. Se tiene que repetir cierta información en la base de datos, claro que se tiene que repetir, pero esa información tiene que ser lo mínimo necesario para garantizar las propiedades que habíamos discutido en otras clases, ¿sí? La propiedad de cuáles eran las propiedades básicas de la base de datos, ustedes seguramente ya se acuerdan, ¿sí? Las propiedades ACID que teníamos. O sea, en esencia, la propia información que yo estoy transmitiendo, ¿sí? Entonces, la redundancia tiene que ser mínima. ¿Cómo yo sé si mi modelo es correcto? Y cuando la redundancia está controlada, la redundancia es mínima. Si nosotros miramos un modelo y vemos que el código del departamento se repite, pero también se repite el nombre del departamento, entonces la redundancia no es controlada y no es mínima. El modelo es correcto, sí, se mantiene el objetivo de la información del negocio, sí se mantiene, pero la redundancia no es mínima, porque yo solo necesito duplicar el código del departamento y no el nombre del departamento, por ejemplo, ¿sí? Solo la edad del familiar y no el nombre y el tipo de parentesco del familiar, ¿sí? Solo la cédula del familiar o los familiares, y con eso ya puedo buscar toda la información necesaria de cada uno de los familiares en los casos que nosotros estamos viendo, ¿sí? Lo de Royalito no sé en qué situación extrema él le metió Jorge, pero bueno, vamos a ver esto. Ok, mantener la información, redundancia controlada. Eso es el objetivo y eso es lo que vamos a tratar de mantener con la normalización en nuestros modelos de datos, ¿sí? Entonces, nosotros estuvimos trabajando con una guía más empírica y siguiendo en esa línea, yo les preparé un resumen de, bueno, qué es lo que tenemos que hacer para tratar de llegar a modelar y complementar un poco lo estrictamente amplio que ella nos mostró el profesor Jorge, ¿sí? Que es lo esencial, y lo estrictamente esencial lo que nos mostró Jorge. Pero nosotros empezamos a definir en el modelo de entidad de relación nombres de entidades, nombres de relaciones, atributos. Algunos ponen menos atributos, otros ponen más atributos. Algunos no le marcan la clave en el modelo de entidad de relación. Entonces, empezando en el modelo de normalización, tenemos una guía que yo lo llamé informales para el modelado, ¿sí? O de la literatura, la extraje, más que nada también. Para agregarle esta capa de confiabilidad. Entonces, primero tengo que asegurarme que los atributos que voy definiendo son claros, ¿sí? Que yo defino una entidad que se llame producto y producto se refiere al bien que yo estoy modelando, ¿sí? Entonces, yo tengo producto y no tengo producto y después tengo artículo. Entonces, ya me confunde luego de entrada. Entonces, yo tengo que tener o artículo o producto, salvo que el modelo me requiera que tenga los dos, ¿sí? Entonces tengo que tener una entidad que sea persona, ¿sí? O cliente, y cliente tenga cédula, nombre, apellido, dirección, teléfono o lo que sea. Semántica clara en las entidades, en los atributos, ¿sí? También tengo que reducir la información redundante, ¿sí? Entonces esto es más fácil decirlo que hacerlo, pero cómo modelamos es lo que define la calidad del modelo, y ahí la normalización nos va a ayudar a reducir la información redundante, ¿sí? Tengo que reducir también los valores null. No sé si ya estudiaron, Jorge me va a confirmar después. Los valores null no necesariamente son valores vacíos, no son luego valores vacíos, ¿sí? Entonces el valor null es un valor especial que aparece en las matemáticas y en el álgebra relacional y en las bases de datos como el no valor, ¿sí? Entonces, null es no valor, no existe. No quiere decir que es cero o es vacío o algo así, ¿sí? El valor null quiere decir no hay, ¿sí? Entonces, el modelo relacional el álgebra relacional me permite a mí definir y trabajar con estos valores null, ¿sí? Entonces, yo tengo que tratar de reducir estos valores null en mis entidades. Y vamos a ver a qué es lo que se les quiere reducir los valores null en las entidades.
y eliminar la posibilidad de tablas innecesarias, ¿sí? Entonces, cuando yo creo entidades, yo tengo que ser muy conciso de decir, bueno, esta entidad se va a transformar en otra entidad, entonces familiares o, no sé, género, masculino, femenino, o si no, esas tablas que estamos discutiendo un poco en el grupo, esas son tablas que podrían ser después tablas espurias. También las tablas espurias son las tablas que se crean ahí en el modelo cuando se hacen las transformaciones. Yo tengo que ser capaz de deshacerme de esas tablas. Entonces ustedes nos preguntaban y ya se estaban adelantando, ya tenían bastante curiosidad, eso es bueno. Ok, ¿cuándo yo decido que la tabla tiene que existir o no? Entonces yo tengo que tener cierta información, cierto criterio para definir si género o sexo tiene que ser no o no una tabla. En base a, voy a tener muchos datos, no voy a tener muchos datos. El profesor que me decía, y por ahora hay solamente 2 sexos, pero mañana ya puede haber un tercero. Entonces, ok, ¿pongo o no pongo eso en mi modelo de datos? Eso es lo que me da esta sugerencia, ¿sí? En el modelado. Son todos informales todavía. Esto más es de la experiencia y demás. Entonces, semántica clara, ¿qué es lo que estamos diciendo? ¿Sí? Nosotros tenemos nombres empleados, ¿sí? Aquí tenemos empleado, departamento, empleado tenemos el nombre del empleado, employee name, tenemos su cédula de identidad, sería en verdad es su Social Security Number, que es un número de seguridad social, que en otros países anglosajones es como lo que le define a la persona. En nuestro país sería la cédula. Birth date, la fecha de nacimiento, address, ¿sí? La dirección y el número de departamento, department number. Entonces, una semántica clara que yo ya puedo mirar y rápidamente voy interpretando a qué se refiere. A eso uno, ¿sí? Entonces, nos vamos a unos modelos donde los nombres son muy oscuros. Entonces, cuesta después entender las relaciones que hay con las otras entidades, ¿sí? Y ni decir luego de los generadores de código y generadores de base de datos cuyos nombres y atributos son ABC o 001, 002, 003. Lo hacen a propósito por una cuestión de optimización y también para que no sea fácil hacer ingeniería inversa de los datos, ¿sí? No es imposible, pero no es fácil. Entonces, semántica clara me está hablando. Entonces, esto donde se ve en el modelo entidad-relación. ¿Sí? El modelo entidad-relación ya tengo que definir. No es que el modelo entidad-relación es un jueguito donde voy poniendo círculos y nada. No, yo tengo que poner los atributos y tengo que definir en los atributos cuál es la clave primaria, ¿sí? La que le define a una instancia del dato y me garantiza que no existen dos instancias iguales. Eso es lo que básicamente define la clave primaria semánticamente. Entonces eso también se define ya en el modelo entidad-relación, ¿sí? Que estoy moviendo en la herramienta RD+. Entonces esa semántica clara yo ya lo voy definiendo. Entonces tengo una entidad, empleado, departamento, ubicación del departamento, proyecto y una entidad intermedia que resultó de las relaciones NAM que se llama works on, ¿sí? Nosotros también utilizamos unos verbos en activo que decíamos trabaja. Entonces tengo empleado, departamento, ubicación del departamento, proyecto y trabaja en. Entonces, mirando solamente el nombre de las entidades, yo ya tengo una idea de qué es lo que trata ese modelo, ¿sí? Rápidamente. Está hablando de proyectos, las personas en los proyectos y los proyectos tienen diferentes ubicaciones y los proyectos tienen diferentes personas trabajando en las ubicaciones y una persona puede trabajar en más de un proyecto. Rápidamente, mirando por simple inspección, puedo obtener esa información. ¿Por qué? Porque tiene una semántica clara, ¿sí? Libre de o minimiza las ambigüedades y las interpretaciones erróneas, ¿sí? No digo que esté todavía correcta, pero minimiza. Por eso me decía el modelo que tenía que hacer. Entonces, ¿por qué la guía es diseñar que sea fácil de explicar? Y hay una propiedad que es fundamental, ya lo había dicho, es que una entidad representa a un único objeto del mundo real, ¿sí? Entonces esto
en esto básicamente también se basa la normalización. Yo no puedo mezclar dos ideas en una entidad, ¿sí? No puedo representar eso, ¿sí? Después las relaciones van a encargarse de hacer eso, pero yo no puedo hablar de persona y departamento y guardar esa información en una entidad que se llama persona-departamento. No puedo hacer eso y el modelo de normalización me va a, si yo hice eso voluntaria o involuntariamente, la normalización va a detectar y me va a decir, esta entidad está mal, ¿sí? Por el análisis que hago de de los conceptos sobre los cuales estoy trabajando. Entonces, en resumen, lo que hace es, una entidad representa una idea del mundo real, ¿sí? Un objeto del mundo real, no más. Entonces, no tengo que combinar esto. Ok, entonces, acá tengo algunas, ¿sí? Un ejemplo, ¿sí? De esta anomalía. Después vamos a ver lo que son las anomalías, pero aquí tengo empleados, ¿sí? Tengo datos de empleados, que es nombre, su número de seguro social, su fecha de nacimiento, y también tengo datos del departamento en la misma entidad. Entonces ahí está rompiendo esa primera regla empírica, ¿sí? ¿Por qué? Porque al mirar esto, ¿sí? Jorge en el examen va a decir, esta entidad es incorrecta, porque está modelando dos objetos del mundo real en una única entidad, tanto departamento como empleado. Estas son dos entidades, ¿sí? Entonces usted dice, claro, Carlos, todo esto me ha sido obvio, ¿es verdad? No necesariamente. En algunos casos, a veces involuntariamente ponemos información que no está. Entonces, por eso es importante sacar, ¿sí? También aquí tenemos empleados, o sea, tenemos los datos del proyecto, el número del proyecto, las horas y los datos del empleado, ¿sí? Entonces, eso también se está repitiendo. Entonces, acá ya vamos relacionando un poco lo que decía al comienzo. ¿Se tiene que repetir? Claro que se tiene que repetir el número del empleado, el número del proyecto, pero se tiene que repetir de manera controlada. ¿Recuerdan? Minimizar la redundancia. Entonces, puedo repetir solamente o el nombre del empleado o el nombre del proyecto, pero no puedo repetir el apellido del empleado, la dirección del empleado, la ubicación del proyecto, el nombre del proyecto, ¿sí? Name, location es el nombre del proyecto y la ubicación. No tiene sentido que repita los dos. Entonces aquí, otra vez, el profe Jorge va a mirar y va a decir, esta entidad está pobremente diseñada, está incorrectamente diseñada. ¿Por qué? Porque, y en rojo le va a escribir su examen y le va a decir, hay dos observaciones del mundo real representadas en una entidad, y esto no se puede hacer, ¿sí? Esto está mal. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a eso es lo que decimos, tenemos que evitar la combinación de las entidades. Entonces, ¿pero por qué lo que tenemos que evitar esto? ¿Por qué lo que está mal, Carlos? Yo puedo poner eso y que te guarden los datos igual. Claro que se van a guardar, ¿sí? Tanto en Firebase como en Postgres como en SQL Server se van a guardar, pero tienen ciertas anomalías, ¿sí? Esas anomalías son las que hacen, los que crean los inconvenientes que después nos enfrentamos, que son la anomalía de inserción de datos, de actualización y de eliminación, y también desde el punto de vista del gestor de base de datos, las anomalías de almacenamiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo tengo pobremente diseñada la base de datos de registro de personas del gobierno de los Estados Unidos, donde hay 300 millones de personas, y estoy duplicando información, entonces estoy creando una situación incorrecta, estoy poniendo errores en los datos. Imagínense, ¿sí? En una base de datos tan importante como de personas en cualquier país, no necesariamente solo en los Estados Unidos. Bueno, entonces, aquí vemos un ejemplo de lo que estamos hablando, ¿sí? Esta es la representación con varias instancias de la entidad incorrecta empleado-departamento. Tengo los datos del empleado, ¿sí? Vemos su fecha de nacimiento, su dirección, su departamento, y después vemos los datos del departamento. Ven que se repite research, el nombre del departamento, investigación,
y el nombre del administrador, del gerente de ese departamento, ¿sí? Entonces, esto se está repitiendo acá, ¿ven? Se está repitiendo esta información, se repite otra vez administración, se repite otra vez research, se repite otra vez, se está repitiendo. Entonces, esto no, está mal. No puede ser porque ahí están combinadas dos entidades del mundo real en una entidad relacional, ¿sí? Entonces, para una X ahí, el modelo de normalización me va a quitar eso después. Pero esto es una buena práctica todavía. Todavía no estamos en la normalización perfecta, ¿sí? Entonces, también tenemos el otro ejemplo era empleado del proyecto, donde vemos que se repite el nombre del proyecto, el nombre del empleado, ¿sí? John B, se está repitiendo, Joyce, Franklin, se está repitiendo. Entonces, una anomalía de almacenamiento es guardar esto. Imagínense, si estoy guardando esto, tiene 20 bytes. Si multiplico 20 bytes por 20 millones de veces, ¿sí? Que se está repitiendo esto, imagínense cuánto me da, ¿sí? Ya me da el orden de 480 o lo que sea megabytes que estoy guardando incorrectamente, una anomalía de almacenamiento, ¿sí? Estoy guardando más información de la que necesito, ¿sí? Y eso multiplicado en la era de Big Data y demás por miles, cientos de miles de usuarios o de transacciones, esto fácilmente puedo estar pagando la Google en Firebase mensualmente por una anomalía de almacenamiento que yo en el diseño ya hice mal, ¿sí? La redundancia no es controlada, no es mínima. Ok, entonces, ¿qué pasa si tengo que insertar un nuevo empleado o insertar un nuevo departamento en ese modelo? ¿Sí? ¿Qué pasaría? ¿Por qué está mal? ¿Por qué les parece? ¿Qué pasa si yo quiero insertar en esta entidad empleado proyecto un nuevo empleado? ¿Sí? Quiero insertar el empleado Osvaldo Samuel Fernández, ¿sí? ¿Qué implica esto aquí, en este modelo? ¿Qué les parece? Se, se tiene que insertar correctamente ambas entidades. Cristian, en verdad, tenés razón, pero en esta sola entidad, lo que tengo que insertar correctamente son los datos de las dos entidades. O sea, para insertarle a Cristian, tengo que insertarle en un proyecto también, ¿sí? Entonces, puede ser que Cristian no esté en ningún proyecto, ¿sí? Pero aquí este modelo, pobremente diseñado, me obliga a que yo le agregue a Cristian y agregue un proyecto al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si yo quiero agregar un nuevo departamento que no tiene ningún funcionario todavía? Estoy preparando una expansión. Me obliga a que cree un departamento, un empleado y ahí le agregue el departamento, ¿sí? Porque estoy juntando dos entidades. Entonces, no están desacopladas estos dos conceptos. Entonces, tengo unas anomalías de inserción, ¿sí? En este caso. Y lo mismo pasa con la eliminación de datos, ¿sí? ¿Qué pasa si yo quiero borrarle a Cristian Ramón Amarilla, ¿sí? Que se repite aquí. Smith John es Cristian Amarilla. Hay muchos Cristian Amarilla. ¿Qué pasa si yo le quiero borrar a Cristian? No me voy y no borro en un lugar más. Tengo que borrarle en todas las instancias donde aparece. Y aparte de eso, al borrar la información de Cristian, que es John B., también estoy borrando la información de la persona, ¿sí? Del proyecto y las horas. Entonces, no estoy garantizando la otra propiedad, una que es la redundancia controlada y el otro que era la perseverancia de la información, ¿sí? Yo le borro a Cristian y estoy borrando las horas del proyecto y eso ya no cumple la otra propiedad. Ya la información se está tergiversando, ¿sí? Sin querer, un efecto colateral, estoy borrando otra información. Y entonces eso también es otra anomalía que tengo que cuidar
cuando hago el modelado de datos. Por eso yo voy creando muchas entidades para tratar de garantizar que si borro algo, se mantenga la información, ¿sí? Ok, entonces, tengo que diseñar mi modelo de base de datos de manera que las anomalías no existan o sean cero o estén controladas, ¿sí? Pero ¿cómo hago eso? ¿Sí? Esa es la pregunta. ¿Cómo puedo garantizar que mi modelo que hice ahora, que Jorge me pidió, está bien? ¿Sí? Entonces, ya vimos lo de los valores null sean poco frecuentes. Entonces, por ejemplo, ustedes dicen, Jorge dice, pongan ahí el familiar de la persona, un solo familiar. Entonces, en este caso, se pone el número de oficina, se da como ejemplo. Entonces, número de oficina, ¿es un atributo de la entidad empleado o es una entidad aparte que relaciona a empleado con oficina? ¿Sí? Entonces, yo tengo que tomar la decisión y decir cuántos empleados tienen oficina propia y cuántos comparten nomás el área. Entonces, si el 98% de los empleados no tienen oficina propia, entonces no justifica que yo le ponga un atributo en empleado que sea número de oficina. ¿Por qué? Porque si tengo 1000 empleados, 980 empleados van a tener valor nulo. Solamente los jefes tienen oficina y solamente esos jefes van a tener el número de oficina 1, oficina 2, oficina 3. Entonces, en ese caso, yo voy a minimizar el caso de que tengan valores null o no tengan ningún valor ahí, y eso voy a llevarlo a otra entidad, ¿sí? Entonces, en ese caso, ahí voy enriqueciendo un poco el análisis de aquellos que decían, bro, familiares, tengo que poner o no dentro de la entidad o afuera. ¿Sí? Yo tengo que poner dentro de la entidad persona o afuera, ¿sí? Jorge, ¿vos crees? Carlitos. Sí, ¿se acuerdan de foto? Foto, que era un binario que guardábamos, ¿verdad? Y las fotos solo vamos a guardar de los empleados. Entonces nos conviene poner en la tabla de empleados y no en la tabla personas, porque no guardamos las fotos de los familiares ni de los clientes, por ejemplo. Correctamente. Entonces, de esa ese es otro manera, ejemplo. Minimizando, sí. Sí, eso mismo, o sea, minimizaríamos que existan valores nulos porque un altísimo porcentaje de las fotos en la tabla de personas estarían nulas, ¿no? Así mismo de Jorge. Entonces, ese tipo de decisiones, excelente el ejemplo, es lo que esto me está diciendo. Directamente me está explicando esto. Entonces, ¿cómo sabemos que tan bueno o tan malo es nuestro modelo? Entonces ahí tenemos que empezar a definir algunas propiedades para la normalización. Y ahí aparece el concepto de algo que se llama dependencia funcional, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que es la dependencia funcional? A grandes rasgos, la dependencia funcional es algo que le determina a una propiedad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la cédula de identidad 1000 determina a la persona que tiene esa cédula, ¿sí? A Carlos. Carlos, cédula de identidad 1000, Jorge, cédula de identidad 2000. Entonces, la cédula es algo que determina a la persona, o debería determinar en nuestro caso, ¿sí? Entonces, esto es algo muy algebraico, pero para nosotros es algo que determina, ¿sí? Entonces ahí Jorge dijo algo, ok, él tiene que ver con lo otro. Muy bien. Entonces eso es una Estoy dependencia respondiendo funcional. nomás al chat, Carlitos. Seguí nomás, yo le respondo en el chat algunas cosas. Vale, perfecto. Entonces, yo defino básicamente qué es lo que es una dependencia funcional de una manera simple para que vamos a entender. Entonces, X, sí, es X respecto a Y, dice, donde X e Y son conjuntos de atributos, son entidades, o sea, atributos de una entidad o de varias entidades, ¿sí? Los valores de Y son determinados por X, dependen de X, ¿sí? Entonces, el nombre, el primer nombre, el segundo nombre, el lugar de nacimiento, la dirección, el teléfono,
dependen de X, de su número de cédula, ¿sí? Entonces, al tener el número de cédula de una persona, yo sé todos los demás atributos. Eso es lo que me está diciendo, ¿sí? Entonces, son determinados, ¿sí? X le determina a Y, cédula le determina a todos los demás atributos de persona, ¿sí? Entonces, los valores de X de una fila determinan unívocamente a los valores de Y. Claro, si yo sé la cédula 1000, voy a irme exactamente a los datos de Carlos. Si sé la cédula 5000, voy a irme exactamente a todos los datos de Jorge. Y así sucesivamente. Entonces se dice que X determina Y cuando se cumple esa condición, ¿sí? Y esa condición es la clave primaria, ¿sí? Entonces es primary key que le determina. Por eso en el modelo de entidad de relación nosotros poníamos muchos atributos y ya teníamos que pensar en cuál era el atributo que le determina a los demás atributos, ¿sí? Entonces es un atributo o un conjunto de atributos, ¿sí? Entonces se dice que hay una dependencia funcional de X a Y, o dicho del otro lado, Y depende funcionalmente de X, ¿sí? El nombre, los datos de Carlos dependen de que yo sepa su cédula, ¿sí? Y dicho del otro lado es, si sé la cédula, entonces sé todos los demás datos de Carlos. Entonces, esa es la dependencia funcional. Esto lo debemos tener muy claro, y esto que tiene una explicación matemática, pero a nosotros no nos importa entender el concepto, ¿sí? Entonces, dependencia funcional es esto, ¿sí? Entonces, aquí tenemos el Social Security Number, la cédula, determina, ¿sí?, el nombre, ¿sí? El nombre del proyecto determina, ¿sí?, el número del proyecto determina al nombre del proyecto y la ubicación. Si yo sé el número del proyecto, sé todos sus datos, ¿sí? Y si yo sé el de la persona y el ID del proyecto, entonces sé cuántas horas trabajar. Determina funcionalmente, quiere decir, el código de la persona y el código del proyecto determinan funcionalmente las horas. Las horas son funcionalmente dependientes de la persona y el proyecto, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo sé que en un proyecto trabajan 5 personas, ¿cómo sé cuántas horas trabaja cada persona? Y por el número de cédula de la persona y el número de proyecto en el cual está trabajando, ¿sí? Porque la persona también puede trabajar en varios proyectos. Entonces yo necesito saber cuánto trabaja, cuántas horas trabaja en el proyecto A y cuántas horas trabaja en el proyecto B. Solamente puedo saber si tengo la cédula de la persona y el código del proyecto, me va a decir, Jorge trabaja 50 horas en el proyecto A y 20 horas en el proyecto B. Ahí puedo hacer también un comentario, Carlitos. Claro. Sí, traído el ejemplo de nuestro prototipo del sistema de recursos humanos, dada la cédula de Carlos, yo puedo saber cómo se llama Carlos, su nombre, su apellido, su fecha de nacimiento, su sexo, ¿verdad? Pero dada la cédula de Carlos y el código de sucursal, puedo saber qué cargo ocupó o está ocupando en esa sucursal. Esa es más o menos el ejemplo. Es la misma analogía, brillante. Entonces, eso que estamos hablando, que Jorge le estaba mostrando, él no les decía, pero era el análisis de dependencia funcional que ella estaba haciendo tácitamente con usted, ¿sí? Entonces, es muy importante que entendamos la dependencia funcional. En este caso es compuesta porque tiene 2 atributos que forman la clave, que nos dijo Jorge recién en el ejemplo también, ¿sí? Ok, entonces, ahora entramos recién a las formas normales, ahora entramos a lo formal de esto, ¿sí? Entonces, para poder definir esto, una relación pasa a través de algunos test para verificar que satisface una forma normal, que satisface la regla que yo estoy haciendo. Entonces, se dice que estoy en una forma normal de manera numérica, del 1 al 5, ¿sí? Pero si yo estoy en la forma normal más alta, esa es la forma que cumplo. Cumplo la forma normal 3, se dice. Entonces quiere decir que tengo que llegar hasta la forma normal 3. Y cada una
va por encima de otra, están relacionadas, ¿sí? Esas son las formas normales, hay que aplicarla en orden, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que me dice la primera forma normal? Ya sabemos la definición de dependencia funcional. Entonces nosotros tenemos un caso, preparamos el resumen y es muy fácil el de la primera forma normal. ¿Se acuerdan del comienzo que vimos las reglas empíricas? No mezclar los atributos, no mezclar los conceptos, evitar los valores null. Ok, ahora ponemos todo junto y lo primero que tenemos que hacer en nuestro modelo de entidad-relación, nuestro modelo relacional, es ver si está en la primera forma normal, ¿sí? 1FN o first formal form, ¿sí? Entonces, la primera forma normal. Vamos a ver. Entonces, lo primero que tiene que ser para que esté es, esto es una condiciones AND. Primero tiene que rechazar todos los valores multivalores, ¿sí? En los atributos. ¿Qué eran los atributos multivalores? Y yo tenía, por ejemplo, teléfono y cargaba tres datos de teléfono en un atributo teléfono, ¿sí? Entonces, eso me dice ya aquí la primera forma normal, no podés. Lo primero, ahí ya tenés que sacar, hay un error funcionalmente ahí, ¿sí? Rechazar atributos compuestos, ¿sí? Vamos a ver unos atributos compuestos, por ejemplo, nombre, apellido, no, nombre y apellido. Yo puedo generar después nombre, apellido con el lenguaje, pero guardar no puedo, ¿sí? Porque eso va a impedir que haga operaciones más adelante. Y la combinación de estos no. Entonces, algo que nosotros decíamos que tiene que modelar los datos de una única entidad y tienen que ser valores atómicos, tiene que ser uno solo. Si yo tengo una entidad, empleado, que tiene número de cédula, nombre, apellido, dirección, teléfono, nacionalidad, no sé qué, todo eso es uno, está unido, no puedo yo separar, ¿sí? No son, son indivisibles. A eso se refiere. Yo puedo obtener la información por parte, puedo obtener solo el nombre y la fecha de nacimiento, pero eso no quiere decir que estoy perdiendo los demás datos. No solamente no estoy mostrando, estoy diciendo no mostrar. ¿Sí? Entonces tiene que ser indivisible. Si yo tuviese un valor multivalor, por ejemplo, 2 teléfonos, entonces yo puedo mostrar los datos de la persona con un teléfono o con otro teléfono. Entonces ahí ya, por eso es que tengo que eliminar, porque rompe esa condición. Ya es divisible en ese caso. Tiene que ser indivisible. Como eso tampoco no es tan aceptado una única forma, entonces hay otros autores que también dicen lo mismo y le agregan otras cosas. Entonces yo lo que se puede resumir un poco los dos últimos de otros autores que es muy respetado en el ámbito de base de datos, ¿sí? Que dice que no tiene que existir registro duplicado. Claro, una clave, la clave primaria que habíamos hablado, tiene una dependencia funcional y eso quiere decir que no pueden existir, tiene que ser inequívoco, no pueden haber dos registros que sean exactamente iguales. Eso no puede existir, ¿sí? Y tiene que existir independencia del orden de los datos, ¿sí? Entonces, en las filas y en las columnas. Entonces, ¿qué era esto que hablamos en la primera clase? Yo nos digo, Jorge, los niveles de abstracción. No importa cómo se guardan, no importa cómo se recuperan, no importa cómo yo veo el orden de las columnas, siempre, como son indivisibles, siempre representan lo mismo, ¿sí? Entonces, si yo veo todos los datos de los clubes de primera división, entonces no me importa si Olimpia está guardado 1 o está guardado 12. Olimpia es colero y siempre va a ser colero, no importa cómo se guarde en la base de datos, ¿sí? Y no sé quién es puntero, ¿sí? Si Olimpia no es puntero, no me importa más. Entonces, Sol de América parece que es puntero. Entonces, pero siempre va a ser puntero, aunque se guarde de una u otra forma en la base de datos. Entonces, el orden lo voy a definir yo nomás después, ¿sí? Entonces, eso es lo que me está diciendo el modelo. Bueno, entonces, la primera forma normal, tengo aquí un ejemplo, departamento que tiene nombre del departamento, número del departamento, la cédula del administrador y las ubicaciones. Y vamos a ver un ejemplo rápido de multivalores en este caso, departamento. En el caso B, tengo 3
tengo multivalores, Bel Air, Sugarland y Houston. O sea, el departamento de investigación está en Capiatá, en Ciudad del Este y en Villaliza. Esto está guardado acá en ubicaciones. Error, no puede. La primera forma normal me dice, no existen atributos multivaluados. No puede ser eso. Entonces tengo que sacar eso. ¿Cómo saco eso? Y tengo que crear una fila por cada departamento y ponerle la ubicación correcta que tiene, como dice aquí. Se repitió, se me fue. Se repite la información de Research, código 5, el administrador es el mismo y está en la ubicación Bel Air, está en la ubicación Sugar y está en Houston, ¿sí? Entonces ahora tengo 3 registros. En vez de tener uno donde yo creía que guardaba, que ahorraba espacio, el modelo de la primera normal me dice, no, lo siento, no podés hacer eso. Tenés que crear instancias diferentes, ¿sí? Entonces, se está repitiendo información, se repite el nombre, el número y el ID del administrador, ¿sí? Del gerente del departamento. ¿Sí? Pero eso no le importa a la primera forma normal ahora, ¿sí? Solo me importa, por eso vamos haciendo por partes. Ahora solo me importa que no haya atributos multivaluados, ¿sí? Entonces, eliminé los atributos multivaluados poniendo filas, agregando valores, instancias a mi entidad, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, de esa manera, y no tiene atributos multivaluados, no tiene atributos compuestos, no hay combinación entre ellos, los valores son atómicos, ¿sí? No se repiten, porque se repite hasta el ID, pero la ubicación los diferencia a todos, ¿sí? Y el orden no importa, puedo mostrar en cualquier orden, siempre Houston va a ser Research. ¿Por qué? Porque es atómico. Entonces, ahora, este departamento está en primera forma normal, ¿sí? Pasé de este caso, eliminé los multivaluados y los creé en valores, ¿sí? Indivisibles, de esta manera, ¿sí? Ya son indivisibles. Se fueron atómicos. Bueno, primera forma normal, ¿sí? Jorge. No, solo dije nomás, valores atómicos. Valores atómicos indivisibles, exactamente. Gracias, Jorge. Entonces, elimino los multivalores, pero me quedo con redundancia. No importa. A la primera forma normal no le interesa todavía eso, ¿sí? Me estoy acercando en otra etapa se va a encargar de eso, ¿sí? Entonces, acá tengo primera forma normal, tengo otra vez, ¿sí? Valores compuestos, ¿sí? Multivalores. Otra vez tengo el customer, cliente, que tiene el número de teléfono. Tengo muchos números de teléfono guardados para un cliente, ¿sí? Entonces, al mirar esto, la primera forma normal, la primera propiedad ya me dice, eso no puede ser. Tengo que sacar eso, ¿sí? Entonces, aquí me dice que voy agregando la misma estrategia que en el caso anterior, voy poniendo un teléfono para cada cliente, se repite, ¿sí? ¿Ven? 1, 2, 3, escucha, sin, y tiene otro, ¿sí? Este atributo. Y ahora él me dice, bueno, tengo que tratar de evitar un poco la duplicidad de datos. Entonces, ahora lo que hizo fue descomponer esos valores para eliminar la redundancia, ¿sí? Descomponer esa entidad, ¿se acuerdan? Familiares. Es lo mismo caso. Yo no puedo poner hijo, hermano, mamá, esposa en una sola fila. Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy a crear una nueva entidad que se llame familiares y ahí voy a agregar todos los familiares que tenga. Puede que Carlos tenga 2 familiares y Jorge tenga 20 familiares. Entonces, eso depende de cada uno. No puedo saber. Entonces, tengo que poner una entidad que es lo que hace aquí. El cliente y el número de teléfono del cliente son ahora 2 entidades. Entonces, el cliente 1, 2, 3 puede tener 1, 2 o N el número de teléfono. No me importa. Puedo guardar todos los números que quiera, ¿sí? Y tengo redundancia controlada
porque solamente estoy repitiendo el código del cliente. Ya no repito más su nombre, su apellido y otras cosas. ¿Sí? Se podría decir que Jorge. ahí también se podría decir que ahí también hay propagación de claves. Cuando el profe Carlos habla de entidades, estamos hablando Sí. ya entidades como sinónimo de tablas, ¿ok? Ya nosotros sabemos que entidades Tabla. en el modelo relacional son tablas, ¿ok? Y ahí se ve que se crea una nueva tabla con los datos de contacto o de teléfono y hay una relación, ya podemos asumir que hay una relación de cardinalidad 1N. Un cliente tiene N teléfonos, N emails, ¿verdad? Abstracción. Sí. Y se propaga la Sí. clave como FK. Así Uniendo mismo. un poco lo que ya Eso aprendimos en mismo clases está sucediendo. anteriores. Eso mismo está sucediendo. Se propagó el 1, 2, 3 al número de teléfono y ahí se agregan, esto es una relación 1 a N, cliente con número de teléfono. 1 a N, no es, ya ustedes saben, son unos expertos. ¿Sí? Entonces, quité los atributos multivaluados y eliminé la redundancia, ¿sí? Al separar en entidades ya. Entonces, esto ya me dijo la primera forma normal, ¿sí? Bueno, entonces la primera forma normal Profe. trata de eliminar los atributos multivaluados, compuestos, elimina la redundancia, deja atributos indivisibles, ¿sí? Y trata de eliminar la redundancia. Ok, hasta ahí ya mi modelo está un paso mejor. Entonces me voy Catherine al quiere hacer otro una nivel ahora. consulta. Sí, Profe, le escuchamos en acá. tu tabla anterior, tu clave entonces era el número de teléfono. De teléfono, de tu tabla de teléfono. No, En ese ejemplo, sí. aquí, en este ejemplo sí, en este ejemplo la clave es el número de teléfono. Quiere decir que no pueden haber dos personas con el mismo número de teléfono en este caso, ¿sí? Sería extraño, ¿verdad? Salvo que sea una empresa. Pero este modelo está representando los números de teléfono de una persona, no de la empresa. Profe, Por eso es, sí, a ver si me sale bien mi inglés. Customer Telephone Number. Esa última tabla. sí, sí, Ese, brillante el ahí inglés. no convendría colocar un ID auto increment como clave primaria. Después podemos hacer eso y vamos a ver que para fines prácticos es adecuado, ¿sí? Pero ahora que estamos modelando, puede traer confusión agregar un atributo que no es propiamente del modelo, ¿sí? Por eso ahora está Customer Telephone Number, ¿sí? Después vamos a ver que yo puedo poner nomás el código y eso hace mucho más fácil lo que viene más adelante, ¿sí? Pero eso puede confundir Solo para ahora si es que acotar hacemos. nomás, profe. No, solo para Sí, se acotar puede. nomás para que el telephone number no sea clave primaria, porque yo de repente puedo tener una línea baja que mi hijo, mi abuelo tiene el mismo número, ¿verdad? Podría Caso. ser, claro, ahí en este caso cambian los requerimientos, entonces tengo que modelar de otra manera. Sí, perfecto, en ese caso voy a cambiar, yo voy a poner un ID, En ese sentido, donde va bien. sea el ID y el número de teléfono, la clave, o solo el ID. Perfecto. Ese, Sí, cambia, más porque- tarde, si tengo tiempo, o en la otra clase, ese es el dilema del royalito. Voy a dar un ejemplo con royalitos. Perfecto. Bueno, entonces quiero terminar las formas normales para que podamos dormir hoy tranquilo y soñemos un poco con esto, ¿verdad? La segunda forma normal, primero, tiene que estar en primera forma normal. Eso no puedo irme a la segunda forma normal sin haber estado en primera. Entonces, es primera forma normal, ¿sí? Y los atributos que no son parte de la clave son funcionalmente dependientes de la clave. Única o compuesta, ¿sí? Entonces ya hablamos en términos de dependencia funcional. ¿Qué es lo que quiere decir? Que todos los atributos dependan de la clave. Que eso depende, pero Carlos, eso es lógico, vos me estás diciendo algo, ya sabemos. No, tengo que asegurarme que eso suceda. Que no haya, esto lo que está tratando de ver es que no hayan dos entidades dos ideas del mundo real modeladas en una entidad, ¿sí? Entonces,
todos los atributos no clave tienen que depender de la clave, ¿sí? Y, por supuesto, tiene que estar en primera forma normal. Entonces, si hay un único atributo clave, entonces ya al estar en primera forma normal, ya está en segunda forma normal. Claro, porque no hay otra, no hay nada que hacer, ¿sí? Ya está garantizado, ¿sí? Entonces, en este caso, tengo otra vez el caso de empleado proyecto. Tengo el ID del empleado, el código del proyecto, las horas del proyecto, ¿sí? Estos son determinadas las horas son determinadas por la persona y el proyecto. Jorge en el proyecto 1, Jorge en el proyecto 2, ¿sí? Entonces las horas está determinado por la clave compuesta. El nombre del empleado está determinado solamente por su cédula, no por la cédula y el proyecto. Jorge es Jorge, no importa si está en el proyecto A o en el proyecto B, él siempre es Jorge. Entonces, el nombre del empleado depende parcialmente de la clave de esta entidad, ¿sí? Y acá tengo otra dependencia funcional 3, que el nombre del proyecto y la ubicación del proyecto dependen del código del proyecto, no depende de la persona, ¿sí? El proyecto 3, ¿sí? El nombre del proyecto 3, que es desarrollo Firebase, y no depende ni de Jorge, ni de Matías, ni de Carlos, ¿sí? Es solo el proyecto Firebase, del código 3, y ya está. Entonces aquí vemos que hay 3 dependencias funcionales en una única entidad, y esto está violando el paradigma de la segunda forma normal, donde dice que todos los atributos, cada uno de manera independiente, que no son clave, tienen que depender de la clave compuesta, ¿sí? Entonces, hora depende de los 2 atributos, pero nombre de la persona y los datos del proyecto dependen parcialmente de la clave de proyecto o de persona. Entonces, en este caso, no cumple la segunda forma normal. No, acá me está diciendo, ojo Carlos, estás modelando varias ideas del mundo real en una entidad, en una tabla, y eso no podés hacer. Me está diciendo la segunda forma normal. ¿Cómo voy a solucionar esto? La segunda forma normal, y separo las entidades de acuerdo a las dependencias funcionales. Hora depende de los 2 atributos clave. Nombre de la persona depende de la cédula de la persona. Y proyecto y ubicación dependen del número de proyectos. ¿Ven? Proyecto y ubicación dependen del número de proyectos. Cada dependencia funcional es su propia entidad, y después se van a unir nomás esto con el código, como me dijo Cristian recién, ¿sí? Voy a unir esto más adelante, pero ahora no me importa, solo tengo que separar. Entonces ahí aseguré el principio de que cada entidad solamente modele una situación del mundo real. El primero, EP1, modela la hora del proyecto por persona. La entidad 2 modela a la persona, y la entidad 3 modela al proyecto, ¿sí? 3 entidades para 3 abstracciones diferentes. ¿Ven? Entonces, pasé del análisis. Por eso es importante el análisis de los atributos. No es que tengo que poner nomás atributos, puedo poner en el modelo de relación, pero después tengo que hacer mi análisis de dependencia funcional, y ahí me voy a dar cuenta si hay más de una dependencia funcional, y ahí voy a darme cuenta que modelé incorrectamente y tengo que ir separando. Y esto me dice la segunda forma normal: todos los atributos no clave, hora, nombre de la persona, nombre del proyecto y ubicación, tienen que depender independientemente cada uno de ellos, ¿sí? Si fuese matemática, para todo X que pertenece a Y tal que no sé qué, ¿verdad? Cada uno de ellos dependa de la clave compuesta, ¿sí? Entonces, si no se da estos casos, identifico las dependencias funcionales y transformo en entidades, en tablas. Y ahí ya está en segunda forma normal, y también está en primera forma normal, porque eso es requisito. Bueno,
Y la tercera forma normal, para definir la tercera forma normal, tengo que definir algo que se llama dependencia transitiva, que es muy fácil, ya les preparé el resumen. Y lo que me dice básicamente es que los atributos tienen que depender de la clave primaria, ¿sí? Pero aparte de eso, entre los atributos que no son claves no tiene que haber dependencia funcional, ¿sí? Le agrega una segunda condición. Tiene que haber dependencia funcional con la clave primaria y no tiene que haber dependencia funcional entre ellos, entre los que no son claves. ¿Sí? ¿Se entiende eso o no? Eso es lo que dice ahí, que ya es un resumen, ¿verdad? Les volví a resumir. Si A, B y C son atributos y A es la clave, ¿sí? Se dice que B y C son dependientes transitivos, sí y solamente sí. Son funcionalmente dependientes de A los determina, A determina a todos los atributos, a B y a C, o sea, están de una forma normal. Y además, no hay, sí, esa dependencia funcional entre B y C. Entre ellos no hay una dependencia entre los atributos que no son claves, ¿sí? Entonces, ahí hay una transitividad. Si eso se da, si existe, si ellos dependen de A, dependen de Carlos, depende de su cédula, ¿sí? Pero también hay otros atributos que Carlos y proyecto, el código del proyecto, también entre ellos hay dependencia funcional. Entonces, ahí se dice que hay una transitividad en las dependencias. ¿Sí? Ahí podría no es que A determina a B y a C, sino que A determina a B y B también determina a C. Y eso no puede suceder. Todos tienen que depender única y exclusivamente de A, de la clave. ¿Sí? Entonces, eso en el fondo, ¿qué me está diciendo? Carlos, seguí modelando y metiendo entidades del mundo real, mezclando en una única tabla en tu modelo. No estás aprendiendo, me parece. Me está diciendo la normalización. Entonces ahí aparece la tercera forma normal y dice, una tercera forma normal, para que sea forma normal, tiene que estar en segunda forma normal y no tiene que haber dependencia transitiva. Es decir, los atributos que no forman parte de la clave no tienen que depender entre ellos, ¿sí? Tienen que depender sola, única y exclusivamente de la clave primaria, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el ejemplo acá? Tengo departamento que tiene la cédula y demás, y tengo datos del departamento, ¿ven? Entonces, todos los atributos, la cédula de la persona en este caso, determina al número de departamento, al nombre del departamento y al administrador del departamento, lo determina, cumple la segunda forma normal, ¿sí? Pero el nombre del departamento no depende exclusivamente de la cédula de la persona en este modelo. Depende de la cédula de la persona y también depende del atributo que no es clave, que se llama código del departamento. Entonces, hay una dependencia transitiva, ¿sí? Aquí de Social Security Number al Number Department, y este depende otra vez solamente de él, que no es clave. Entonces, ahí me está diciendo, hay dos entidades acá que vos estás modelando. Ojo, Carlos, hay entidades transitivas. Entonces, ¿cómo soluciono esto? Nuevamente, las entidades transitivas que dependen aquí, ya veo que el departamento tengo que llevarlo a una entidad y todo lo que tiene que ver con empleado tengo que llevar a otra entidad, ¿sí? Entonces, ahí digo que está en tercera forma normal. Todos los atributos no clave dependen de la clave y aparte no dependen entre ellos, entre cualquiera de estos datos, ¿sí? Entonces quiere decir que ahí no estoy mezclando, me está forzando a que yo no mezcle entidades en el modelo, ¿sí? En este caso veo, por ejemplo, un ejemplo nomás, el torneo de tenis o lo que sea, el nombre del torneo, qué año es, quién ganó y la fecha de nacimiento, ¿sí? Entonces, aquí veo que la fecha de nacimiento de la persona, ¿de qué depende? Depende de qué torneo ganó, ¿sí? Y en qué año, y aparte depende de qué persona es. Claro,
¿sí? Depende de Jorge ganó y su fecha de nacimiento es en 1975, pero también depende de qué torneo es y qué año ganó. Y entonces hay como dos claves que le definen a la fecha de nacimiento de Jorge. Entonces, otra vez tengo que separar esto en lo que es los datos que tienen que ver con el torneo, y la fecha de nacimiento está relacionada solamente a la persona, ¿sí? No al torneo, ¿sí? En este caso está asociada a la persona y al torneo. Y acá yo separé y tengo acá los datos del torneo y aquí tengo los datos de la persona. Estoy separando los conceptos, ¿sí? En una entidad, solo una información. Datos del torneo, datos de la fecha de nacimiento. Si quiero mezclar con las relaciones en este caso. Bueno, entonces tenemos tres formas normales. Hay una cuarta y una quinta. Para la práctica no tienen tanta implicancia, y generalmente hasta la tercera forma normal es lo que se llega, ¿sí? Entonces después podemos hacer los ejercicios. Yo quería hacer con los modelos que ustedes tienen, pero la teoría es importante que entiendan cómo funciona la forma normal. Está muy clara acá en las reglas. Ahora tenemos que aplicar esto a nuestro modelo de la misma forma que Jorge nos enseñó la transformación del modelo relacional al modelo entidad. El modelo entidad-relación al modelo relacional. Jorge, disculpame, lo de Royalito se fue la hora, pero se emocionaron los estudiantes y por eso tuve que irme a esa. El dilema de Royalito lo hablaremos en la próxima clase. Se quedará todavía el misterio de qué significa. Entonces lo hablaremos y haremos ejercicio para la siguiente clase. Sí, y ahí tenemos las tres formas normales que son las más utilizadas. Entonces, básicamente las formas normales tratan de evitar la redundancia, y en los modelos de data warehousing o de big data y demás hacen lo contrario, tratan de denormalizar, tratan de repetir los datos para hacer las estadísticas. Entonces, es como hacer el camino inverso a la normalización. Pero eso van a estudiarlo en el último año, seguramente cuando den data warehousing y demás, pero van a saber, la profesora le va a decir, hay que denormalizar las tablas, y ustedes saben, claro, yo me esforcé para separar y ahora me voy a esforzar para unir otra vez. ¿Sí? Pablo Ezequiel todavía no está, voy a pasarle a Jorge y vamos a ver para subir este PDF, sin problema. Esto es material de la clase, ¿sí? Sofía, A determina a B, eso que pusiste significa A determina a B, o A, sí, B es funcionalmente dependiente de A, ¿sí? Esta nomenclatura en el chat. Dependencia transitiva, CBA, Jorge, muy bien. Del otro lado, A determina a B y a C, ¿sí? Pero B también le determina a C. Entonces, en este caso, se dice que es transitiva. ¿Qué pasa si hay empate en el torneo? Dice. ¿Qué torneo? El de tenis. Ahí en el ejemplo. Interesante. Le agrega un nivel de complejidad. No hay empate en tenis. No existe empate. Tiene que haber un campeón siempre. No. Profe, pero este año no hay otro campeón más Olimpia de este país, ¿verdad? Entonces hubo empate, por ejemplo. Puede quedarse sin campeones del torneo. No puede haber empate, por supuesto, Iván. No se puede. Juegan 10 horas. Djokovic y Nadal juegan 8 horas hasta que termine el partido. Catherine, eso era atletismo, no era tenis. Sí, profe, pero yo sé que ya explicaste, sino que no recuerdo nomás cuál era el paso cuando tenía otro valor también. Y no se podía repetir. No entiendo. ¿A qué te referís, Catherine? Ahí donde dice, ¿viste el año? Dice el ganador en tu última diapositiva, profe. El que estabas presentando. Espera que voy a sacar este de acá, ¿verdad? Sí. Ahí, por ejemplo, Indiana, 1998 y Winner, y hay 2, por ejemplo. Y pero es el mismo, o sea, no. Indiana 1998 hay uno solo. Ganó Al Fredrickson.
Indiana, 1999, otro año ya es. Ganó Chip Masterson. Sí, pero en el caso de que, por ¿Ves? ejemplo, vea un empate ese mismo año. No puede haber empate en el modelo. No puede existir, no puede existir dos ganadores de Wimbledon. Es uno. No se da el caso. En este problema no se da el caso, pero puede darse en otro problema, Claro. pero ahí los datos son diferentes, Eh, Catherine. Claro, el Sí. modelo es diferente. En este caso del tenis o del deporte, del fútbol, o sea, no puede darse el empate. Se puede dar el empate en el partido, pero siguen jugando hasta que haya un ganador y haya un segundo puesto. ¿Sí? Por eso es lo que modela eso. ¿Sí? Depende del deporte y de cada reglamento de la competición también. Por eso es que Exacto. Por supuesto. puede tener empate. Algo que decimos siempre es que vos no podés tratar de solucionar en un modelo todos los problemas imaginables. El modelo soluciona solamente un problema analizado. No, Y no las entiendo. reglas Y tiene que representar, y se acuerdan la primera Profe. propiedad que vimos, tiene que representar el modelo real que yo estoy, sobre el cual estoy trabajando. Entonces, si en la regla del tenis dicen que no puede haber empate, entonces no hay. Ahora, si el tenis dice puede haber empate, entonces yo tengo que forzar a que eso suceda en mi modelo. Pero esto lo define el modelo, no el que está modelando. Sofía quiere preguntar algo. Adelante, Sofía. No, no es pregunta. En realidad, yo lo que creo que la compañera está preguntando cuando la conjugación de clave se repite. En este caso no se repite porque no existe empate, pero puede haber casos en el que sí se repitan y en ese caso sí hay que ver para crear ese de Tengo yo incrementar. Sí, entiendo. ¿Puedo responder una idea que tengo, Carlos? Adelante. Y ahí la solución es, gracias Sofía por aclarar, ayudarle a Catherine a aclarar. ¿Qué pasa? Entonces es la relación entre torneo y ganador es NM, ¿verdad? El problema que vos planteas tiene solución, que es cuando la relación, la de cardinalidad NM, ¿qué se hace? Catherine, Se crea una tabla más. se crea una tabla más que va a Claro. ser de ganadores del torneo. ¿Qué relaciona torneo y ganadores? Es una tercera tabla. Está buena la pregunta porque en realidad se puede modelar, se puede solucionar. Sí. Algo que dijo nomás Sofía y técnicamente quiero aclarar es, si se repite la clave, dice Sofía, la clave no se puede repetir. No, el modelo te obliga a que la clave determine inequívocamente a una sola entidad, a una sola instancia. Si se repitiese la clave, entonces eso ya no se va a cumplir. ¿Sí? Entonces no puede haber dos personas con la cédula 1, porque si la cédula es clave. ¿Sí? Ahora se puede repetir la cédula en otra entidad, sí se puede, pero en esta entidad no se puede repetir la clave, que es el principio fundamental del modelo relacional. La clave es lo que determina a una única instancia, no a dos. Si se repite ya es a dos y ya hay ambigüedad y quiere decir que el modelo no pasó la segunda forma normal. ¿Sí? Entonces ya tengo que ir a revisar mi segunda forma normal. Eso nomás. Bueno, espero que haya quedado claro. Yo traté de hacerlo el resumen lo más concreto posible, leyendo un poco otra vez las reglas y leyendo los ejemplos, y podemos ir viendo resolviendo ejemplos que ustedes presentaron o que ustedes hicieron. Vamos a ir terminando si está en primera, segunda o tercera forma normal, y vamos a ir entendiendo también ahí, Jorge. Vamos a seguir No sale. explicando. Sí. Te escuchamos. Se fue Jorge. Se fue, sí, Sofía. Bueno, vamos a seguir explicando, vamos a ir más ejemplos.
Ahí me escuchan. ¿te escuchamos? Sí, No, te que escuchamos. Jorge. vamos a seguir practicando eso, vamos a hacer prácticas el jueves y probablemente en la siguiente clase también, ¿verdad? Genial. Para fijar un poco los conceptos. Sí, para fijar los conceptos. Dale. Muchas gracias, chicos. Es todo de mi parte. Le vamos a poner el material disponible. Cualquier consulta, ya saben. Vamos a debatirla. El dilema del royalito queda para la siguiente clase. Se hace esperar, ¿eh? El dilema de Marito. El dilema del royalito es, ¿cuántos royalitos se puede comprar hoy en día? ¿Cuántas veces puedo incluir royalitos en la misma factura en un Bigis? No obligás a ir a comprar para probar eso. Exacto. Mayereger no vino, pero Mayereger parece que se quedó en el Bigis. A fin de mes podemos comprobar Ya eso tiene cuando la tengamos plata. respuesta. Ya se fue y probó todas las combinaciones posibles. Compró el 1 a N. Qué épico se va a quejar, trabaja en personal, instalando personal, ¿cómo se hace? Flow, no sé qué, nos puede regalar plata, Tipo, Mayereger. está bien. Fin de mes probamos. Ya es, fin de mes, todos los meses. De todos los días, fin de mes. Sí. Bueno, está, chicos. Muchas gracias. De mi parte ya no hay nada. Les dejo para que